Bueno, pues yo soy Magali Miranda y bueno, mi discapacidad es secuelas de mielomeningocele. Eh, la pérdida de ambas piernas fue por una negligencia médica. Entonces, por el dolor que estaba causando ya la infección, llegó el momento en que yo estaba en grito de dolor y prácticamente me tenían todo el día dormida. Estamos en la Ciudad de México, no tenemos la cultura. Entonces todo el mundo, en lugar de ayudarte, se te quedan viendo de cómo te subes, cómo te arrastras, como en lugar de decir, oye, te puedo ayudar. Sin embargo, la cuestión de mis hijos me pega porque no es fácil. No es fácil una discapacidad motora a una discapacidad de parálisis cerebral, que es la que tienen mis dos hijos. Son los dos. ¿Por qué? Pues no sé. Y a mí ahora sí, te puedo decir que ahora sí me da miedo la muerte, pero por el lado de qué va a hacer de mis hijos, quién va a ver a mis hijos, quién va a cuidar a mis hijos. Entonces yo creo que es no esconderlos, al contrario, fortalecerlos y enseñarles que hay un mundo, ¿no? Donde pueden lograr muchas cosas. El atleta que quieran ser, en lo que quieran ser, si es académicamente, pues también la carrera que ellos elijan, pero que hagan algo y que los alienten. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Ruta a la Inclusión, el espacio periodístico dedicado a la discapacidad, las enfermedades raras y las neurodivergencias. Y pues el día de hoy tengo el enorme gusto, privilegio de estar con una mujer cuya fuerza supera cualquier cosa que nosotros pudiéramos imaginar. Ella es Claudia Magali Miranda. Magali, ¿cómo estás en esta tarde? Antes que cualquier otra cosa, qué gusto que nos recibas hoy aquí en tu casa. Pues bienvenidos, muchas gracias por la presentación, muy linda. Y bien, me encuentro bien, un poquito acalorado, ¿no? Y pues bienvenidos aquí cuando gustes es tu casa. Pues muchísimas gracias, y pues nos convoca un tema que pues en tu caso pues es la discapacidad y en tu particular caso, pues que nos pudieras contar quién es Magali, cuáles son pues las características tuyas, qué te distingue, qué es lo que te hace especial, Magali. Bueno, pues yo soy Magali Miranda y bueno, mi discapacidad es secuelas de mielomeningocele. Eh, la pérdida de ambas piernas fue por una negligencia médica. A mí me operaron en el hospital de Limán muy chiquita para hacer corrección de tobillos y dejaron material quirúrgico dentro. Entonces con el tiempo eso se hizo una osteomielitis, bueno, se gangrenó y tuvieron que hacer la amputación. Primero fue la pierna derecha a los 9 años y la izquierda a los 11. Déjame reparar un poco en ello. Cuando tú naces, ¿hay un diagnóstico inicial o cómo es que en tu casa se dan cuenta de ese problema? Sí, cuando nací a mi mamá le dijeron que yo tenía secuelas de mielo, que viene siendo lo que ahora me parece que le dicen espina bífida, y que tenían que operarme de emergencia con el riesgo de que yo pudiera salir viva o no de quirófano, ¿no? Tenían que quitar esa bolita de la columna, porque es como una bolita. Entonces mi mamá, pues les dijo, pues si va a vivir, y si no, pues ni modo, y metan la quirófano como va, porque yo necesito pues que ella esté bien, ¿no? En lo que le explicaron a mi mamá que era. Y así fue, o sea, en cuanto yo nací, dice mi mamá, saliste de mí y te fuiste directo a quirófano para que pudieran hacer la cirugía. Yo creo que por eso no tengo tan afectado, ¿no? Hay niveles, como en todas las enfermedades tú debes saber, hay niveles. Entonces en la mía, pues regularmente muchos en esta discapacidad usan válvula, yo no uso válvula afortunadamente, no sienten de la cintura para abajo, yo sí siento, sí tengo control, solamente es como, en algún momento le pregunté al ginecólogo y me dijo, no, no, lo que tú tienes no es una incontinencia, sino una urgencia, porque al final del día pues sí sientes, ¿no? Entonces, de nacimiento, el diagnóstico es secuelas de mielo. Y tú desde que tienes uso de razón lo recuerdas, o sea, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de niña? O sea, ¿te veías diferente a los demás? ¿Qué es lo que recuerdas? Pues yo creo que no, digo, por obvias razones,
pues la cuestión de que no caminaba por sí sola, ¿no? Porque sí caminaba, pero sostenida de la pared o con algún apoyo de una andadera. Entonces, yo creo que esa diferencia es la que yo veía. Como tal, una diferencia hacia los demás o hacia los niños, la realidad es que no, porque a mí me ayudó mucho el carácter de mi mamá. Mi mamá es una persona de carácter fuerte y entonces ella me decía, pues es que tú, o sea, te falta a lo mejor el hecho de que no caminas por ti sola, pero al final del día, pues en ese momento tienes las piernas y no hay gran diferencia. Si tú te haces chiquita, pues así te van a ver los demás, ¿no? Me cuentas que pues tú tenías 11 años cuando ya te amputaron las piernas, pero la segunda pierna. Pero para ti cuando pues tienes esa edad, ¿qué significó para ti el perder tus extremidades? ¿Significó algo? Y lo pregunto porque dices, a final de cuentas, pues yo nací, desde que nací no caminaba. Bueno, es que una cosa es que no camines y la otra pues que te quiten parte de ti, ¿no? De la pierna derecha yo sí estaba más consciente, yo sí ya sabía que era definitivamente una pérdida por todo lo que se vino, ¿no? Por pues temperaturas, muchas cosas que se vinieron. De la segunda no. De hecho, cuando me operaron la primera, bueno, me quitaron la primera, yo les decía, si con esto ya voy a estar bien, hagan lo que tengan que hacer. Mi mamá siempre la decisión me la dejó a mí. No importaba si en este tenor yo corría en peligro mi vida, mi mamá decía, si tú me dices que no, es un no. Y si esto conlleva que tú te me vayas, yo respeto tu decisión. Mi mamá siempre fue muy fuerte en ese sentido. Pero ya con la segunda, cuando me dijeron que tenía que haber una amputación, porque no habían detectado hasta dónde había invadido, y empezaba con el mismo proceso que con la derecha, que había que hacer la amputación, ahí sí, yo les dije no. Yo acepté la primera, la segunda no, y pues háganle como quieran, ¿no? Entonces estuve 3 meses hospitalizada en el hospital Magdalena de las Salinas, no, en Lomas Verdes. Ahí fue donde yo estuve hospitalizada 3 meses. Yo ya estaba bien, ¿no? Pues porque estaba controlada con medicamentos y todo. Pero me decía el doctor, si yo te dejo ir, vas a empezar otra vez con todo, ¿no? Con temperaturas, todo. Este, no te puedo dejar ir. Yo lo que te puedo ofrecer es, si tú te dejas de amputar la pierna, yo te mando a un lugar donde he mandado a muchos, han regresado con medallas, han viajado y esa parte fue donde dije, he viajado, ¿no? Porque yo estaba mucho en casa. Yo no hacía otra cosa más que la escuela y en mi casa. Entonces yo decía, viajar y viajar a dónde, ¿no? Pues han viajado a muchos países, han conocido muchos lugares. Entonces yo le decía al doctor, pues tampoco es como una catafixia, ¿no? Te quito y te doy, o sea, no, doctor. Pero ya tenía yo, llegó el momento en que ya tenía 45 minutos de vida y entonces me dijo el doctor, yo tengo que amputar. Habló con mi mamá y mi mamá le dijo, si ella dice que no es no. No me importa si mi hija se me va. Bueno, sí me importa que mi hija se me muera, pero también es decisión de ella. Y metieron a mi hermano, yo tengo un hermano, y mi hermano habló conmigo. Entonces sí me dijo mi mamá me ha dejado mucho tiempo para atenderte como para que tú ahora salgas con que no aceptas que te quiten la pierna para poder estar bien. Mi hermano es 2 años más chico que yo y eso sí fue donde pues sí me pegó y acepté, sobre todo por mi hermano, ¿no? Por lo que habló mi hermano conmigo, porque ciertamente mi mamá por atenderme a mí, pues obviamente sí descuidó mucho a mi hermano. Es impactante lo que cuentas porque al final de cuentas era una decisión que te pertenecía a ti, pero al final de cuentas ya no solo pensaste en ti, pensaste en tu familia y sobre todo pensaste en tu mamá. Eres una mujer fuerte, pero el corazón en ese momento, ¿qué tan fuerte estaba, Magali? Pues al final del día, yo creo que yo también ya estaba cansada de estar en hospitales porque pues mi casa, tu casa era una farmacia literal, ¿no? Medicamentos por todos lados y para controlar dolores. Se supone, porque sí siento, no sentía de la cintura hacia abajo, se supone que yo no sentía, pero yo de donde sí realmente no tenía sensibilidad o muy poca era de las rodillas hacia abajo. Entonces, por el dolor que estaba causando ya la infección, llegó el momento en que yo estaba en grito pues de dolor y prácticamente me tenían todo el día dormida. Entonces yo decía, si con esto
porque sí se lo dije al doctor, ¿está seguro que ya con esto voy a quedar? O sea, usted casi me firma, me dijo sí, sí, ya con esto vas a quedar y lo decidí, ¿no? Dije, pues si ya con esto voy a estar bien, pues... Y me llamó la parte también, te repito, fue de la parte deportiva, ¿no? Y dolerme pues mucho, ¿no? Yo creo que no es fácil, pasé muchas cosas posteriores por la pérdida de las piernas, ¿no? Porque ahí sí, para que veas, ya fue así de, ¿y cómo voy a subir? Y todo el mundo, estamos en la Ciudad de México, no tenemos la cultura. Entonces todo el mundo en lugar de ayudarte se te quedan viendo, de cómo te subes, cómo te arrastras, cómo en lugar de decir, oye, te puedo ayudar. Entonces esa parte de la escuela, nunca, gracias a Dios, yo a veces me pregunto cómo le hacen muchas personas, yo nunca sufrí bullying. Yo no sé si sea mi carácter, no lo sé. Pero sí, yo decía, pues llegar a la escuela y van a empezarme a preguntar, obviamente no. Suena fácil o sonaría fácil el decir, bueno, tomé esta decisión, se me amputó la segunda pierna y hoy soy deportista y soy muy feliz. No, o sea, hubo un largo trayecto que tuviste que recorrer. Sin duda alguna, desde que saliste del hospital te enfrentaste a una serie de dificultades, porque bueno, incluso, o sea, eras todavía una niña, pasaste a tu adolescencia, tu juventud, pero vislumbro que el deporte fue lo que te ayudó a salir adelante. Sin embargo, que me puedas contar un poco cómo fue esa transición prácticamente desde que saliste del hospital, las dificultades que tuviste que enfrentar inmediatamente. Del deporte, saliendo del hospital, mi mamá me llevó justo, ella me decía, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ir a buscar el lugar que te dijo el doctor para yo llevarte? Le dije, pues yo quiero ver qué es, ¿no? No, a nosotros nos mandaron a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es los Pumas, a buscar la parte deportiva. Entonces mi mamá y yo íbamos como buscando y yo llegué a un lugar donde me dicen, ¿quieres tu prótesis? Dije, a ver, yo vengo a buscar un lugar donde me dijeron que yo podía practicar un deporte, podía, ya me acaloré, podía practicar un deporte, podía hacer, me dicen, no, es que, ¿qué crees que aquí es un hospital y todo? Y de ahí nos fuimos a la universidad, a los Pumas. Entonces, pues sí, ya cuando yo llegué vi muchas personas con discapacidad, unos jugando básquet, otros lanzando, otros nadando y así, ¿no? Entonces, pues me recibieron bien, ¿no? Obviamente ¿cómo estás? Mira, aquí hacemos esto. Me subieron a una silla de básquet y dije, aquí me voy a matar, efectivamente casi me mato, porque era aprender a controlar la silla. No es lo mismo una silla como la que traigo ahorita activa a una silla ortopédica, porque las ortopédicas son más pesadas. Y entonces me subieron, yo empecé a jugar, pues sí, efectivamente me caí, pero ellos ya, obviamente, ¿no? Ellos ya llevaban años practicando todo y me decían, pues levántate. O sea, sí me levanto, pero si me explicas cómo, pues levántate, o sea, ¿cómo te levantarías? Yo inicialmente llegué en una silla ortopédica y con una cobijita aquí, ¿no? Como para taparme. Y entonces ahí todos me decían, ¿y qué te tapas? Y yo, no, pues es que así me trae mi mamá. Pues sí, pero ¿qué te tapas? Quítate esa cobija, o sea, como para qué la traes. Entonces empezaron a molestarme en el sentido de si no te quitas esa cobija te la vamos a quitar nosotros, porque esto es para ellos es un signo de todavía no superas tu discapacidad, todavía no superas que ya no tienes piernas. Y para no hacerte el cuento largo, como yo no me la quitaba, lo que hicieron fue aventarme la cobija en medio de la alberca. La Universidad Autónoma tiene la alberca grandísima y me dijeron, ¿la quieres? Sácala. Y yo en ese momento no sabía nadar. Entonces me dijeron, sácala y pues te la llevas a tu casita, pero mientras así te vas a ir. Y es que aquí hay un punto muy importante, o sea, que a lo mejor es inclusive un consejo para que tú le pudieras dar a otras personas. O sea, lo esencial es caminar o ir hacia una vida independiente. Sí, yo siempre estaba encerrada. Entonces, obviamente, en la autónoma yo estuve mucho tiempo representando a los Pumas. Me especialicé en básquetbol, fue lo que a mí me llena. No puedo decir me llenaba,
Mis entrenadores ya me han dicho, aquí nos vas a firmar tu renuncia. Yo siempre les digo, el básquetbol es mi ADN, y así lo he puesto en mi face y en todo. El básquetbol es mi ADN, es un deporte que siempre me ha gustado mucho, me gusta mucho. Y entonces en este sentido, yo ya quería ser independiente, yo ya quería, empecé a ver el mundo, ¿sabes? Después de estar encerrada en casa, empecé a salir a comer, de repente nos íbamos y que, oye, una cerveza, los mismos compañeros, pues obviamente, mira, eran más grandes, yo era la más chiquita, entonces así de repente vamos a bailar, yo a bailar, en esto se puede bailar, sí, claro que se puede bailar, y entonces me empezaron, la verdad es que los Pumas, la gente de los Pumas aún conservo muchos amigos realmente, me enseñaron mucho, me enseñaron a conocer el mundo, me enseñaron a explorar, me enseñaron a que hay más vida, ¿no? Que no solamente es tu casa, no solamente es tu familia, que puedes tener pareja, que no porque tengas una discapacidad, no puedes ser mamá, no puedes hacer tu vida, que hay más aspiraciones, hay un mundo más. Por supuesto, y eso es esencial. Y cuando yo te conocí en la Cámara de Diputados. Sí. Estabas ahí en un foro hablando sobre la discapacidad. Y me llamó mucho la atención lo que tú contaste. O sea, lo que tú contaste desde ahí, digamos que me atrapó. Y es que tú dices, bueno, ya me empecé a desarrollar, pero pues tienes familia. Y entonces es ahí cuando la discapacidad primero la vivías en carne propia, pero posteriormente pasó algo más. Y desearía que me pudieras contar un poco sobre tu familia, sobre tus hijos, porque pues a final de cuentas ya incluso empezaste a ver la discapacidad desde otra manera, ¿no? Porque tú ya la estabas, digamos, sobrellevando, no sé si sea la palabra adecuada, pero ¿qué pasó ahí? Me cuesta mucho a veces todavía hablar la cuestión de Romeo y Romina, y yo, si te habrás dado cuenta en la cámara, me costó mucho trabajo, de hecho se me cortaba mucho la voz y traté de aguantar mucho. No es fácil. Efectivamente, yo ahora tengo dos hijos maravillosos, yo los amo, son mi vida. Mucha gente podrá decir, porque me ha pasado, o sea, hasta en el ambiente de básquetbol, obviamente los conocen. Nunca he ocultado a mis hijos, jamás en la vida. Yo estoy muy en contra de que oculten a las personas con discapacidad, pues porque mi mamá es algo que me enseñó, ¿no? Yo no tengo por qué esconderte, yo estoy orgullosa de lo que tengo como hija, ¿no? Mi mamá es una persona muy fuerte, sin embargo, la cuestión de mis hijos me pega porque no es fácil una discapacidad motora a una discapacidad de parálisis cerebral, que es la que tienen mis dos hijos. Son los dos. ¿Por qué? Pues no sé. Han estado en muchos protocolos de investigación para ver por qué dos, porque pues todos los especialistas dicen uno es una, o sea, es como normal uno, pero ya dos, pues no, ¿no? Entonces, yo me voy a Australia en el 2000, regreso de Australia, y me caso, ¿no? Yo decido ya casarme, que ya me quiero casar, ya quiero estabilizarme, ya quiero tener familia, yo quería tener hijos, yo siempre tuve esa idea de tener hijos, y pues me embarazo de mi primer bebé, que es Romeo, y Romeito a los 6 meses, que regularmente es cuando los debes de sentar y así, pues vi que el niño se me iba como trapito, ¿no? Yo empecé a llevarlo a los médicos, eso sí, siempre he sido mucho de, pues, a ver, yo soy muy preguntona, más en las áreas médicas, pues yo creo que aprendí mucho de mi mamá, y yo les decía, es que, ¿qué tiene? Porque no se sienta, ¿no? No camina, va a cumplir el año y no camina, se paraba, porque sí se paraba, yo lo agarraba de sus manitas y se paraba, pero no, me daba pasitos muy cortitos, y me decían que eran como muchos niños flojos, que no querían caminar, ya sabes. Pero resultó que al año en el Centro Nacional de Rehabilitación me dan el diagnóstico de parálisis cerebral. Me imaginaba algo, pero no qué. Y sí me pegó y mucho, ¿no? Y yo creo que se puede decir que hasta la fecha, porque aprendes a vivir con ello. Realmente
es un duelo, ¿no? Por ahí una psicóloga me dijo, es que al final, yo no sabía, tener un niño con una discapacidad es un duelo. ¿Por qué? Porque es un hijo no esperado. Em, Tú tienes muchos sueños, tú tienes muchos planes, voy a hacer esto. Yo veo a los hijos de mis compañeros, o veía, y yo decía, pues así va a andar mi hijo, trepándose en la silla de básquet y jugando con todos nosotros, porque regularmente es lo que hacen los hijos de todos nuestros compañeros, ¿no? Ya cuando sientes, ya los ves jugando en una silla, no lo necesitan, pero ellos andan jugando con nosotros. Entonces yo así veía a mi hijo, y cuando me dicen, tiene parálisis cerebral, se cuenta que me echaron hielo encima, no un bote con agua, o sea, el hielo literal, porque decía, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, ¿yo qué voy a hacer? Yo soy una persona con discapacidad, ¿qué voy a hacer con un niño con discapacidad? No me preguntes cómo le he hecho, Adrián. O sea, la verdad es que no lo sé. ¿Cómo le hemos hecho su papá y yo? Porque no soy yo. Yo te puedo decir, y hace poco platicaba con alguien, yo les decía, su papá pudo correr, como muchos que brillan por su ausencia, ¿no? Pudo haberse ido y decir ya no. Pero no lo hizo. Pero no lo hizo. Entonces, ¿cómo le hice? Pues así. O sea, el día a día, él se iba a trabajar, yo me encargaba de todo lo demás, él me daba el dinero para terapias, para todo, pues yo lo tenía que llevar porque él tenía que trabajar. Y pues mi hijo en ese momento estaba chiquito, bebé, y pues yo lo podía traer. Ya posterior a los 2 años me llega Romina. Y Romeo fue un niño muy deseado, mucho, muy deseado. Es muy deseado, es muy amado ese niño, pero yo quería una niña. Entonces cuando me embarazo, que fue cuando salió el proceso para irme a Atenas, Grecia, yo avisé y yo les dije, no puedo ir porque estoy embarazada. No, Magali, ¿cómo crees que estás embarazada? No inventes, vamos al Olímpico. ¿Qué crees? Que gracias a Dios yo en básquetbol siempre fui titular. Eso quiere decir que creo que era buena. Entonces, pues sí, casi me cuelgan, me dicen, vamos a un Olímpico. Yo les decía, estoy esperando bebé. Y yo decidí tenerla. Fue bien difícil, porque yo decía, ¿y si sale igual? ¿Y si nace con discapacidad, qué voy a hacer? Y de momento, yo te voy a ser bien honesta, de momento yo decía, yo no la puedo tener, porque Romeo demanda mucha atención. Romeo es porque aparte Romeo sí me convulsiona. Y entonces yo estaba más en el hospital que en casa con Romeo. Y yo decía, ¿y otro bebé? Y me acuerdo que su papá me dijo, tenla, yo te voy a ayudar. Porque para esto nos dijeron que era niña, ¿no? Pues la tuvimos, decidimos tenerla. Y así como nació, así la llevé yo al Centro Nacional de Rehabilitación por los antecedentes de su hermana. Y ahí me dijeron que la niña que le iban a costar más los movimientos del lado derecho, nada más, pero que iba a tener una vida normal, que lo que ahora es una hemiplegia, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la niña aparentemente se veía bien, ya se paraba sola sostenida sobre la pared, ya daba pasos, porque así como, igual que Romeo, así como nació, pues así fueron, fisios, ¿no? Para ella y todo. Pero les hicieron una cirugía en las piernas, y les dieron un medicamento. Y mi hija, cuando les quitan los yesos a los 12, porque decidimos que fueran los dos de una vez, ya no podía, ya no tenía la misma movilidad. Entonces yo dije, ¿y qué pasó aquí? Y entonces tengo pues los médicos en CONADE, ¿no? Que siempre me he llevado muy bien con ellos. Yo les llevo el medicamento. Le dije, ¿este medicamento qué provoca que crea? Le dije, porque operaron a mis hijos, ya le expliqué, y me dijo, mira, tienes que decidir, en el caso de Romina, si tú quieres que tu hija aprenda a caminar. ¿Por qué? Porque este medicamento oxigena mucho el cerebro y va a aprender mucho, mucho, mucho. Pero motor, o sea, a nivel motor va a perder habilidades que ya había perdido. O sea, de hecho las perdió. Y entonces yo le dije, ay, no. No, 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 a nosotros nos ha costado mucho que se pare, que haga, y no, o sea, no, yo se lo quité. Cuando fui al doctor, sí me regañaron, me dijeron, ¿por qué tú le quitas? Pues porque yo te pedí que le controlaras unos movimientos, más nunca que me echaras para atrás todo.
tú no sabes lo que es para mí que mi hija pierda lo que llevo ganado. Para mí, para su papá. Porque resulta que el papá tiene discapacidad. Entonces, para nosotros es difícil que lo que ya llevamos avanzados vaya en retroceso y ya no se lo voy a dar y hazle como quieras, ¿no? Pero ya las había perdido. Después entran a Teletón y en Teletón es donde nos dicen que seguramente mis hijos tenían algún otro síndrome. ¿Cuál? Nunca lo pudieron detectar. Y por eso es que la pared cerebral es más estática. Ellos aprenden, ¿no? Lo que aprenden. Pero cuando hay otro síndrome pasa eso, o sea, de repente llevan cosas avanzadas y de repente va para atrás. Y más Déjame preguntarte ahí porque primero me relataste tú las dificultades que tú tuviste cuando recién pues ya te habían amputado ambas piernas y pues a veces la gente camina por la vida y sube las escaleras, etcétera, y lo vemos muy normal. Pero cuando tú te tienes que enfrentar a una circunstancia en tu propia casa de subir escaleras para atender ahora a dos pequeños con discapacidad, ¿qué representa para ti eso? pues es difícil porque, bueno, sí es difícil. La realidad es que yo ahora, como tú cuando me preguntas, digo, sí es difícil, porque uno ya hace como, eh, para uno es como muy exacto, es como lo cotidiano, no es lo que debes hacer. Sí es difícil, porque bueno, mi esposo, solamente tiene amputación de una pierna, entonces él pues sube con las muletas, pero yo, imagínate, o sea, pongo la charola y subo un escalón y luego subo una charola al otro escalón y luego yo subo el otro escalón y así me voy hasta que llego. eh, Antes estaban más chiquitos, entonces pues igual yo, la niña, yo la tenía sentada en una silla como mecedora y pues ahí la sentaba y a Romeito en otra silla y pues ahí les daba. Pero ahora, o sea, yo ahora la realidad es que pocas veces le he dicho, pues sí soy fan del papá, porque están bien pesados y su papá ya lo sube del piso a la silla. Entonces, sí es difícil, la realidad es que es difícil, pero es algo que tienes que hacer, porque mis hijos tienen que estar bien y mis hijos tienen que comer. Y en algún momento una psicóloga me dijo, es que no digas que no pesa, porque sí pesa. Porque al final pesa, Magali, porque estarlo haciendo todos los días, yo le decía, pues que a mí no me pesa porque son mis hijos, pero yo te hablo desde el lado de mamá, ¿no? Ya un especialista, pues obviamente la idea cambia. Entonces, ha sido difícil, sí, sí ha sido muy difícil. Yo a veces, yo no te voy a hablar por el lado del papá, ya el papá te dirá el que piensa, pero yo, Magali, eh, a veces veo a los dos y digo, ¿tú qué pensarás y tú qué pensarás? Lo que sí te puedo decir es que ahora ya no los baño, es muy raro, más aquí. Todavía cuando estaba en otro lugar, de repente me chutaba a bañarlos en la silla. Pero cada que yo sacaba de bañarlos a ambos, obviamente primero uno y luego el otro, ambos me daban un beso. Y para mí, y más Romeo es muy sensible, Romeo es más delicado. A veces me dicen que Romeo es mi consentido, no, no es que sea mi consentido. Romeo es más delicado y más sensible. Y entonces Romeo, de ambos, para mí es como gracias. Porque saben todo el esfuerzo que implica el bañarlos o el hacerlos. Y para mí el que ellos hagan eso conmigo es como una forma de, pues al final gracias mamá, ¿no? Por hacerlo. Rominita la amo, digo, obviamente es la niña que yo siempre quise, pero es más fuerte. Romina es muy fuerte, Romina es muy necia, dicen que se parece mucho a mí. Romina es muy aferrada, ¿no? Romina, hasta que no hace lo que ella quiere hacer, hasta que no consigue lo que ella quiere, no se está en paz. No tienen lenguaje, y eso yo ya intenté meterlos a Bocia, porque todos mis compañeros estaban, ¿por qué tú sí viajas y tus hijos no? ¿Por qué no los traes? Porque solamente yo sé lo que tengo en mi casa y el por qué, pero dije, a ver, está bien, vamos a ver. Entonces yo los llevé a Bocia, no te siguen indicaciones como tal,
no tienen como el nivel cognitivo como decir una indicación que si tú me dices arrastra esto hacia 3 cuadros adelante, lo hacen, no lo hacen, no tienen como esa noción, te entienden cosas muy básicas. Y sí, si yo les digo deja ahí, porque te vas a lastimar, sí lo dejan. Pero ya estar en un ambiente deportivo al nivel en el que yo me encuentro, tienes que pescar todo así, en todos los sentidos, Andrea, en todos los sentidos. Entonces yo decidí, y aparte no me seguían indicaciones, los entrenadores me dijeron, puedes meterlos a bala, creo que se llama, clava, perdón, puedes meterlos, a lo mejor inténtale en clava, porque en boce así no, no va a haber manera. Y por muchas cosas deportivas que yo he pasado también, Adrián, yo le dije a su papá, mis hijos se quedan en casa. Mis hijos se quedan bien en casa, seguros en casa, este, y no va a haber manera. Le dije, aparte, yo no voy a poder viajar con ellos. Regularmente esos niños tienen que llevar asistencia. Y en algún momento sí me dijeron, no, pero aquí tenemos asistencia de otras personas. No. Nada más para contextualizar un poco, que podías decir cuáles son las edades de ellos. Romeo va a cumplir 23 y Romina va a cumplir 21. Y ya para ir finalizando, Magali, ya hablamos sobre el pasado, ya hablamos sobre el presente, pero ¿qué hay del futuro? O sea, ¿te preocupa el futuro? Bueno, de mis hijos yo siempre lo he dicho que antes yo no le tenía miedo a la muerte, ahora sí, porque algo que yo siempre le he dicho a su papá es, nuestra familia somos mis 2 hijos, tú y yo, nada más. Contamos los 4 para los 4, nada más. Yo, mi mamá vive fuera de aquí, mi mamá no radica en México, este, y a mí ahora sí, te puedo decir que ahora sí me da miedo la muerte, pero por el lado de qué va a ser de mis hijos, quién va a ver a mis hijos, quién va a cuidar a mis hijos, por ese lado, eso es lo que me, y podrá parecer egoísta, yo soy católica, y yo siempre le he dicho a Diosito, el día que me llevas primero a mí, porque tú me diste algo. Y creo que hasta ahora, a mi modo, yo lo he cumplido. Entonces tú me llevas primero a mis hijos y después a mí, porque no va a haber quien los vea. Yo sé que ellos tienen una vida, yo sé que ellos tienen, a lo mejor, yo no sé si en algún momento encuentren una pareja. eh, lo hemos platicado con su papá y su papá en algún momento me dijo, el día que encuentren una pareja, adelante, pero va a ser en casa y van a estar en casa, porque solamente así van a estar seguros, porque yo no sé si a mi hija le lleguen a, tú sabes, ¿no? Lo que ahora pasa mucho, yo no sé si le lleguen a pegar, con mi hijo es igual, y en algún momento sí me han dicho, por ejemplo en el caso de Romeo, de, oye, ¿me dejas que mi hija lo lleve? ¿Estás consciente de lo que me estás pidiendo? Porque Romeo es asistencia, ¿no? Entonces yo no estoy negada, pero sí sería en casa. Y bueno, esa parte es la que me preocupa. Deportivamente, eh, fueron muchas cosas por las cuales no llegué a París y, y me costó mucho volver a retomar nuevamente la carrera deportiva para llegar a Los Ángeles. Mucho, mucho, mucho. Eh, Ese proceso de París sucedieron muchísimas cosas y no fui. Y entonces dije, ok, yo había decidido retirarme por completo. Dije, hasta aquí llegué, ya, porque de hecho yo me había dado un lapso hasta París. De hecho, yo hablé con mi esposo y le dije, dame chance hasta París. Primero fue Tokio. Por Tokio, aquí situación, no llegué. Después fue París y yo le dije, dame chance hasta París. ¿Por qué con él? Porque quien lleva la carga pesada de la casa es él, en la cuestión de mis hijos. Entonces yo le decía, dame chance y ya que acabe, yo me retiro. Y él nunca me ha dicho que no en nada. Raramente me dice que no en algo. Nunca es no, siempre es como hacerme ver las cosas. Y me dijo, pues va. Entonces resulta que no llegó a París. Y me dolió mucho, muchísimo ese proceso, te digo, por muchas razones. Y un día yo dije, yo me tengo que levantar de esta. Yo tengo que salir de esta. Resulta que me fui a Tbilisi
y pasan el escenario del siguiente mundial, que es en octubre, del Cairo, en Egipto. Y entonces yo vi el Cairo y vi Egipto y dije, yo tengo que llegar ahí. Yo quiero ir a Egipto. Pero eso decía en ese momento, ¿no? Entonces ya te digo, después ya no llegué a Francia. ¿Y qué sigue ahora? Pues yo busqué un entrenador. Llegué con un entrenador a Acapulco. Por X situación ya no pudo continuar él. Y busco a otro entrenador con el que estoy actualmente. Te puedo decir que es un gran ser humano. Es un súper entrenador. Es el que empezó duro y duro de tienes que seguir y tienes que continuar y tú puedes y tú no puedes dejar todo inconcluso. Y decidí empezar a entrenar rumbo a Los Ángeles. Porque yo sé que estuve a nada. Ciertamente yo levanto, ¿no? Yo soy la que está en el banco. Y sí, efectivamente la marca no la alcancé. Y entonces para mí ahora ha sido un reto y dije, yo voy a llegar a Los Ángeles, primero Dios, en medallero. ¿Qué consejo tú le podrías dar a las personas, sobre todo aquellas que empiezan a vivir con una discapacidad semejante a la tuya y que o por otro lado, porque te toca vivir la otra parte, que son padres y que recién se enteran que sus hijos tienen, en este caso, una parálisis cerebral infantil? ¿Tú qué consejo de vida podrías darle a las personas? Bueno, pues yo creo que es, a lo mejor sonará como lo mismo que siempre se dice, pero no darte por vencido, ¿no? Luchar por lo que tú quieres, se puede, de verdad que se puede, cuesta mucho trabajo, eh, porque sí, pero se puede. Y con respecto a tener niños con discapacidad, pues que no los escondas, también tienen derecho. Yo lo viví, yo he vivido ambas partes, ¿no? Entonces, mis hijos salen, o sea, mis hijos cuando nosotros tenemos que ir a algún lado, pues nos vamos o simplemente los sacamos a ellos. Entonces yo creo que es no esconderlos, al contrario, fortalecerlos y darles, enseñarles que hay un mundo, ¿no? Donde pueden lograr muchas cosas. El atleta que quieran ser, en lo que quieran ser, si es académicamente, pues también la carrera que ellos elijan, pero que hagan algo y que los alienten. No esconderlos y sentirse orgullosos de ellos, porque vaya, mi mamá me lo ha dicho, ¿no? Y me lo escribe. Eres mi mayor orgullo. Y mi mamá lo ha dicho, a mí no me preocupa, no me preocupas tú. Mi hermano no tiene discapacidad. Y mi mamá lo ha dicho, a mí no me preocupas tú, porque yo sé que de una de otra vas a salir, a mí me preocupa tu hermano. Y mi hermano está completo, físicamente. Entonces, pues es eso, ¿no? Que los alienten, que luchen por los sueños. Me conociste en un foro y en ese foro yo veo ahora a las mamás, parálisis cerebral, me parece que tiene Dunia, y síndrome de Down. Entonces, el Down también es bien difícil y sin embargo las mamás, yo te lo dije, yo a las señoras, yo hablé con ellas, les dije, pues, mis respetos, porque pues ellas han, sin tener los recursos, han luchado para que sus hijos lleguen y sean medallistas. Entonces, pues es lo mismo. Te repito, el caso de Romeo y Romina ha sido diferente y por eso es que ellos continúan en casa, pero mientras tengan el nivel cognitivo y la fuerza, pues los que los impulsen y que sigan luchando. Perfecto, Magali. Pues no me queda más que agradecerte que esta conversación, que nos hayas abierto las puertas de tu casa, de tu corazón, y la verdad es que te lo agradezco mucho y pues sin duda alguna un reconocimiento enorme para ti, pero también para tu esposo y sobre todo también subrayar el valor que tienen tus hijos. La verdad es que pues ellos son un gran ejemplo.